Les bendiga a todos mis amados hermanos, que les guarde. ¿Alguien tiene la mano levantada? Amén. Bienvenido, damos la bienvenida a todos a la iglesia virtual. Es una iglesia abierta para todos. La idea principal es doctrinar al pueblo del Señor. Creemos que hoy estamos viendo tiempos difíciles, peligrosos, abundan las herejías por doquier y Dios ha de capacitar a su iglesia para que cada uno nos podamos volver esos apologetas de la fe, que podamos presentar defensa de nuestra fe en el conocimiento de la verdad de Dios. Entonces, bienvenido a esta iglesia virtual. Hoy nos atañe la doctrina de la Trinidad o la doctrina de el Dios Trino. Es una doctrina muy importante y muy esencial y básica. Estas son partes o estas son doctrinas que no se pueden negociar en la fe, en la vida cristiana. No se pueden negociar. Son doctrinas fundamentales, porque negar esta doctrina o malinterpretar la doctrina de la Trinidad es ir en contra de la naturaleza de Dios. Y si vamos en contra de la naturaleza de Dios, quiere decir que vamos en contra de lo que Él ha revelado en su palabra. Y si nosotros vamos en contra de esa verdad absoluta que Dios ha revelado en su palabra, entonces ya nos hacemos transgresores y al punto tal de volvernos apóstatas, herejes, ¿sí? No sé, alguien veo la mano levantada. No sé si quiere preguntar algo, hablar, aportar. No logro ver, solo leo que alguien levantó la mano. ¿Alguien quiere hablar? Ok. Aparece la mano levantada de la hermana Erika. Ok, ya la bajo entonces. Muchas gracias. Me ayudan ustedes que son más expertos. Bueno, la doctrina de la Trinidad, como decíamos en la oración, es como un océano en el cual se puede navegar. Escúchelo muy bien, se puede navegar, pero jamás vamos a llegar a su profundidad. Es decir, estas doctrinas, toda la doctrina en cuanto a Dios se refiere, la teología acerca de Dios, nosotros como hombres, hombre me refiero hombre y mujer, nosotros como hombres de Dios, podemos llegar a una comprensión en cuanto a Dios se refiere, siempre va a ser muy limitada o siempre va a ser limitada, porque aún lo que Dios ha revelado en su palabra para nosotros es insondable. Tenga en cuenta que Dios es un ser infinito y nosotros somos seres finitos. Entonces, esta doctrina podemos tener conocimiento de ella, pero jamás exhaustivamente, jamás. Ni el mejor teólogo, ni la mejor mente brillante le va a dar un conocimiento a la saciedad. No. A medida que usted y yo vamos creciendo en el estudio de la palabra y vamos navegando y bogando mar adentro, vamos adquiriendo un conocimiento de Dios, pero siempre, escúchelo muy bien, siempre vamos a necesitar más. Con esto no quiere decir que la doctrina de la Trinidad es espuria o es falsa en las Sagradas Escrituras. No, de ninguna manera. Por el contrario, la Biblia en todo su esplendor revela abundantemente desde Génesis hasta Apocalipsis a un Dios trinitario. Es decir, cuando nosotros nos vamos, hay personas que dicen, muéstreme un texto en la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, que hable que Dios es trino. Ok, vamos a hacer un ejemplo y vamos a tomar un ejemplo del Antiguo Testamento como
que sirva de introducción, porque luego lo vamos a tratar de profundizar lo más que podamos. Hoy prácticamente es como una introducción. Yo espero que ustedes puedan preguntar, aportar, y entre todos vamos construyendo el conocimiento. Por ejemplo, alguien puede leer Isaías 48:16, Isaías 48:16, Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Cuando lo encuentre, levanta la manito. Y vamos a mirar el último libro, Apocalipsis, para que usted mire cómo cierra Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Entonces, vamos a ir mirando y ya vamos a definir esta doctrina. ¿Me ayudan, por favor? Isaías 48:16. Bien, amén. vamos. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Sí, logro mirar cuántas personas en este texto. A ver, Ahí están los tres. sí logra mirar dónde está. Me fascina que hayamos visto exégesis, nos va a ayudar muchísimo. Créame que nos va a ayudar muchísimo cuando lleguemos a Jesús solo. Vamos a mirar eso, por qué bautizan en el nombre de Jesús, y vamos a mirarlo, ¿sí? Sí logra mirar, a ver, uno por uno. Isaías capítulo 48, versículo 16. Ana Clarisa, Pastor, ¿tiene logro la mano mirar. levantada? Ana María. Sí, pastor, logro mirar cuando dice ahí estaba yo, está hablando Jesús, ¿no? ¿No? ¿Pregunta o afirma? Me estoy ya afirmando. Ok. Ya. Entonces, nada más está Jesús. Jesús, y está el Padre y está el Espíritu Santo ahí. A ver, pero ¿dónde? ¿Dónde? Señalen lo que ustedes ya saben. Acercaos a mí. Ajá. Y oí esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde No me lo repitan, porque entonces invertimos más tiempo. Se hizo. Por favor, no repitan el texto que ya se leyó. Ahí está. O sea, ustedes nada más lo van a remarcar. A ver, pastor. ¿Sí? Mana Clarisa. Levantemos la mano porque si no, no nos entendemos. Mana Clarisa. Sí, pastor. Cuando dice acercaos a mí, está hablando Jehová. Yo estaba allí, Jesús. Y acá termina y su Espíritu, el Espíritu Santo. Ok, entonces mire que no lo estamos inventando. O sea, la idea no es que repitan el texto, porque entonces invertimos más tiempo de lo debido. Y la idea es ir avanzando. Ahora miremos Apocalipsis. ¿Quién lo tiene? Apocalipsis 1, 4 al 7. 1, 4 al 7. Al 7, sí, señora. Apocalipsis 1, 4. Juan a las 7 iglesias que estaban en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dejémoslo ahí. Dejémoslo hasta allí. ¿Sí logran ver? Apocalipsis, el que habla de Jesús. Luego habla del Padre. No. Y cuando habla de Jesús,
Ajá. El Padre. No. Mire bien. Mire bien. Porque aquí menciona el Padre. Sí, al final. Habla de aquel que es y que era y que ha de venir. Y recuerde, eso es un conector. Pero recuerda que lo hablamos en exégesis. Y de Jesucristo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Recuerde que cuando hablamos del número 7 en Apocalipsis, estamos hablando del número perfecto, espíritu perfecto. Recuerde que cuando se habla de espíritu, los 7 espíritus, los 7 ojos, como habla mucho Apocalipsis, está hablando del espíritu de Dios. Pues la idea no es mirar, pero ustedes sí saben que la Biblia habla sobre el Mesías iba a reposar 7 espíritus. ¿Sí lo recuerdan? Si no lo recuerdan, lo leemos para ser más bíblico. Sí, pastor. Veámoslo. Pues. Amén, sí lo ¿Todos lo recuerdan, recuerdan? yo lo recuerdo. Amén, Si yo lo todos lo recuerdo recuerdan, mucho. avanzamos y omitimos esto. Yo no estaba ahí. Sí, pastor, lo podemos leer, sino que no tengo la facilidad de leerlo ahorita. Alguien que lo pueda leer. Vamos, Isaías 11, versículo 2. Isaías 11. Entonces, cuando usted mira aquí en Apocalipsis, y de los 7 espíritus, ese es el Espíritu Santo. Isaías 11, 2. 2. Y reposará sobre él el espíritu de... Vamos suavecito, mana Clarisa. Qué pena. Y mire que él no es un artículo, no lo digo por usted, lo digo por todos, sino un pronombre personal. ¿Sí ve? Y luego viene un artículo. Eso es lo que mirábamos el lunes anterior. Hay que observar todo eso. Él es un pronombre personal. Yo, tú, él. Tercer pronombre personal del singular. Recuerda, el primero es yo, tú, él. El tercer pronombre del singular. Él está hablando de una persona. Entonces, ¿quién es él? Jesús. Jesús. Muy bien. ¿Qué va a reposar sobre él? ¿Vamos contando? Disculpe, pastor. Pero Sí. cuando se habla de la persona de Jesús no está en mayúscula. ¿Y por qué está sobre él y está en minúscula? Bueno, algo que tienen que tener claro, en hebreo no hay vocal, no se confundan, no se vayan a confundir. Y ahorita pues no me quiero desviar del tema, pero ustedes van a encontrar en el Antiguo Testamento el Espíritu de Jehová, y lo van a leer en minúscula, Espíritu de Jehová. Obviamente, usted tiene que entender que está hablando de Espíritu Santo. No siempre que usted vea espíritu con E minúscula está hablando de espíritu inmundo o espíritu de hombre o espíritu maligno. No, tiene que mirar el contexto. El contexto le va a decir, esto me está hablando del Espíritu de Jehová, espíritu de Dios o espíritu inmundo. Entonces, no se vayan a confundir porque en hebreo no hay vocal. Todas son consonantes. ¿Está claro? ¿Aló? Amén. Está claro. Ok. Sigamos, hermana Clarisa. Amén. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Sí los contaron?
Ujú. ¿Lo contaron o no lo contaron? Yo alcanzo a contar 4. 4. Vamos a volverlo a leer entonces. Espíritu de Jehová, 1. Espíritu de sabiduría, 2. Espíritu de inteligencia, 3. Espíritu de consejo, 4. Y de poder, 5. Espíritu de conocimiento, 6. Espíritu de temor a Jehová, 7. ¿Lo miraron? Afirmativo. Sí, ahí se ve. ¿Lo miraron o me lo estoy inventando? Recuerden, no me crean a No, mí, se lo es la inventó, Biblia. no lo inventó. ¿Está allí? ¿Sí lo miran? Sí, ahí Yes, está. Yes, yes. Ok, entonces avanzamos. Claro y Bueno, legiblemente, pastor. ok, entonces para que quede claro, no vamos a entrar a profundidad porque estamos hablando de la Trinidad. Entonces, pero sí para que quede claro, cuando usted lea, por ejemplo, hay un texto en Apocalipsis, dice, y el Cordero tenía 7 ojos y sobre él estaban los 7 cuernos, creo que habla, los 7 cuernos que son los 7 espíritus de Jehová. Bueno, son eso. O sea, mire que aquí está hablando, si usted mira, aquí hay 3 personas involucradas. Él es una persona, es un pronombre personal, el espíritu de Jehová. Él, que nosotros ya sabemos quién es, o sea, Isaías no sabía quién era, Isaías sabía que era un Mesías. Él, nosotros ya hoy tenemos esa revelación, es Jesús. Usted le puede poner el nombre, Jesús. Entonces, usted lo leería hoy así y reposará sobre Jesús, porque vuelve y usted ya sabe, ya tiene esa revelación. El espíritu de Jehová. ¿Sí lo mira ahí los 3? Amén. Amén. Bueno, entonces a la hora de nosotros estudiar esta doctrina, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la historia nos dice que en los siglos pasados surgieron muchas herejías, demasiadas herejías respecto a la triunidad de Dios o a la Trinidad de Dios, como usted le quiera llamar o decir. Y una de tantas, vamos a mirar siquiera unas 5 o 6 de estas doctrinas. No las vuelvo y digo, no las vamos a estudiar exhaustivamente, pero sí vamos a mencionarlas para que usted tenga al menos un poquito de conocimiento. Sería la primera que tengo acá, es el arrianismo. El arrianismo, esta herejía surge a la cabeza de un líder llamado Arrio. Y este hombre enseñaba que en Dios no hay Trinidad, que solamente Jehová, el Padre, era eterno y que Jesús fue un ser creado y que el Espíritu Santo era una fuerza activa. Usted puede hoy ya detectar de qué herejía estamos hablando, ¿verdad? Testigo de Jehová. Testigos de Jehová y mormones. Entonces, mire, ¿Me repite, por favor, el nombre de la doctrina? el arrianismo. Arrianismo evoca su nombre por su líder, ¿no? Que se llamaba Arrio. Él enseñaba que solamente el Padre era eterno, que Jesús era un ser creado y que el Espíritu Santo era la fuerza activa de Jehová. Luego surge otra doctrina, obviamente herética, el sabelianismo. Y aquí en este sabelianismo también fue conocido en el primer siglo. Por favor, cerremos los micrófonos. El sabelianismo también es conocido como el modalismo, monarquianismo o modalístico. Su fundador fue Sabelio. Él enseñaba que solo hay una personalidad y no 3.
Es decir, en Dios había uno y no tres personas diferentes. Que él decía que el Padre era Jesús, que Jesús era el Padre y que el Espíritu Santo era Jesús y que Jesús era el mismo Espíritu Santo. Solamente que a veces cuando aparece en la Biblia como creador, entonces aparece el Padre como creador. Luego ese mismo Padre es aquel que aparece como redentor en Jesús. Y luego ese mismo Padre es el que aparece como Espíritu Santo, como consolador. A eso se le llama modalismo o sabelianismo. Hoy esta doctrina es muy llamada y está inundada por todo el territorio colombiano y a los que le llaman hoy los Jesús solos, ¿sí? Entonces, ustedes han escuchado este ejemplo que a veces por nosotros apresuradamente tratar de explicar la doctrina de la Trinidad, colocamos unos ejemplos que no van al caso. Y a veces decimos, no es que la Trinidad es como el huevo. ¿Han escuchado ese ejemplo? Amén, sí, señor. Ah, sí, A ver, ¿qué la clara han y la yema. ¿qué han escuchado? O sea, a mí una vez en Cali, en una iglesia me dijeron que la Trinidad era como el huevo, que tiene la cáscara, la yema y la clara. Uh-huh. Pero que la clara no es el huevo y que la cáscara no es el huevo y que la yema no es el huevo. Entonces, ese es un error garrafal, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, si nosotros colocamos ese ejemplo, ya nos caímos. O sea, es un mal ejemplo para definir la triunidad de Dios, porque es que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, si comparamos que la clara, por ejemplo, es Jesús, pero no es el huevo, ya hay un error, porque estamos hablando de un solo Dios, que ahora lo vamos a mirar, un solo Dios en esencia, pero que hay tres. En esa esencia subsisten tres personas diferentes que no son, que ahora vamos a mirar, y yo creo que tendríamos que brincar lo mismo que el ejemplo del agua, ¿sí? Estado líquido, gaseoso. Tienen que mirar bien que esos ejemplos no calzan. ¿Por qué? Porque se vuelven ejemplos modalistas y sabelianistas. O sea, dice que Dios nada más cambia de modos. Agua, estado líquido, cambió, estado gaseoso, cambió, estado sólido. Pero es el mismo. Esos son ejemplos sabelianistas. Es decir, son ejemplos que ¿Me escucha? No se escucha nada. Está desconectado, el micrófono no se ve. del triteísmo o la herejía del triteísmo. Ellos decían que eran tres dioses, y entonces de una u otra manera van a pegarle al politeísmo y no es eso que está afirmando la Biblia. Entonces tenemos que entender que es un solo Dios, uno solo. Y ahora lo vamos a mirar por las escrituras. Pero un solo Dios en esencia, y es un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Cada uno de ellos tienen diferentes personalidades, tienen voluntad propia, pero son uno. Entonces, por eso es que le digo que esta doctrina es como un océano que se puede navegar, pero jamás vamos a llegar a la profundidad, a tocar tierra. Entonces, no vamos a caer en esa herejía de sabelianismo, ni en esa herejía también del triteísmo. No son tres dioses, es un solo Dios. ¿Está claro? Amén. Entonces, el triteísmo niega la unidad de las tres personas y las ve como tres dioses separados. Eso hace el triteísmo. Nosotros no somos triteístas. Nosotros creemos en un Dios triunitario. Es uno en esencia, pero se puede evidenciar que son personas diferentes, ¿sí? John MacArthur dice respecto a la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la Trinidad es una doctrina incomprensible y sin embargo incuestionable en las Sagradas Escrituras. O sea, y eso es lo que vamos a mirar a lo largo. Yo la verdad no quiero correr. Si nos da diciembre, bienvenido sea. Pero la idea cuál es, que usted adquiera, ojalá esté muy dispuesto a aportar, a preguntar y tenga cuaderno y bolígrafo. Escriba, anote las citas, porque cuando usted se enfrente con uno de estas personas que manejan estas falsas herejías, doctrinas, usted pueda tener herramientas, pero más que para usted defender su fe, es para usted crecer en su fe, para usted agradar cada día al Dios maravilloso, al Dios trino. El teólogo y escritor Jonathan Edwards, después de estudiar extensamente esta doctrina, dijo así, escúchelo muy bien: creo que la doctrina de la Trinidad es el máximo y más profundo de todos los misterios de Dios. Entonces, esta doctrina de la Trinidad es un misterio, mas no un enigma. Un enigma es algo infranqueable. Los misterios no son infranqueables porque Dios nos ha revelado o se ha revelado en todas las escrituras como ese ser trino, como ese Dios triunitario, ¿sí? Que desde la eternidad subsiste en un Dios, tres personas diferentes, pero son un solo Dios. No es que conformen a Dios, porque Dios no está dividido. No, es su naturaleza, es su esencia. Él es así y así se ha revelado en todas las sagradas escrituras. ¿Hasta aquí cómo vamos? Muy bien. Tendría la amabilidad, pastor, de aclararme un poquito allí de la frase que dice el pastor Jonathan Edwards, la doctrina de la Trinidad es el máximo ¿qué? Es el máximo y más profundo de todos los misterios divinos. Por eso les decía que esta doctrina es muy hermosa porque nos lleva a admirar a un Dios perfecto, santo, sublime, que se ha revelado en todas las escrituras. Y bienvenido porque a pesar de nuestro entendimiento limitado, nosotros podemos navegar. Y cuando usted navega, usted disfruta. Y en cuanto a Dios se refiere, hacemos esta comparación de navegar. En Dios vamos a disfrutar. Y la idea es que usted y yo crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios.
Dios se ha revelado en las Sagradas Escrituras como un Dios que existe eternamente en tres personas. Y quiero utilizar esa palabra existir de Dios. Nosotros cuando hablamos de la aceidad del Señor, hablábamos obviamente de que pues Dios no existe, sino que Él es la existencia, sino que hablamos en palabras humanas para que entendamos un poquito acerca de Dios, ¿sí? Dios es eterno y Él siempre ha subsistido eternamente en tres personas. Esto no quiere decir en ninguna manera, vuelvo y le digo, que la Biblia presente tres dioses. No es como dicen algunos unitarios que nosotros tenemos un Dios de tres cabezas. No, no, en ninguna manera. Y usted y yo lo vamos a ir mirando en el navegar de las Escrituras y vamos a mirarlo bíblicamente. Entonces, hay un Dios en tres personas, hay un Dios en tres personas en una sola esencia. Es una esencia. Y en esa esencia subsisten tres divinas personas, que son el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo. Que el Padre no es Jesús, que Jesús no es el Padre, que Jesús no es el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo no es Jesús. Pero el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios y Jesús es Dios. Bueno, la Biblia en el Shema Israel, Elohim Adonai, muestra cómo Dios se reveló a su pueblo. Vamos a mirar Deuteronomio 6:4 y quiero que analicemos esa palabra. Deuteronomio 6:4. Por causa del tiempo, el que primero lo encuentre. Amén. Lo leo. Amén. Claro. Vamos, el que primero diga amén. Nos fuimos. Amén. Vamos. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Ok. Shema Israel. Este es el conocido como el Shema Israel. Oye Israel. El primer mandamiento es este, oír. Nosotros a veces desligamos, bueno, no vamos a hablar de eso. Desligamos el primer mandamiento, pero este es el primer mandamiento. Oye. Y este oír, Shema en hebreo, los que les gusta anotar, se escribe S-H-A-M y tilde en la A. El acento va en la última A. Shama. Repítalo. S-H-A-M-A. Tilde en esa A. Shama. Entonces mire que esa palabra o ese sustantivo, siendo un poquito más estricto, uno, en hebreo es Echad. Echad. Se escribe E-K-J-A, tilde en esa A y la D. Echad. Y aquí, lastimosamente estamos en virtual, si no le escribí esas letras, porque aquí hay algo curioso, me topé con algo curioso. Si van a aportar, a preguntar, tranquilo, pueden levantar la mano. Les decía que ese uno, Echad, en hebreo es literalmente una unidad compuesta. ¿Alguien sabe qué es una unidad compuesta? No, pastor. Pues no sé si es lo mismo en cuanto a porque dice que una unidad compuesta es la unión de varias personas que siguen un mismo propósito, un mismo objetivo. Ok. Si usted mira, por ejemplo, dice
un racimo de uvas, un racimo de uvas. Pero ese racimo de uvas es una unidad compuesta. Está conformada por más uvas. Un equipo. No está hablando de una persona, de un equipo. Está conformada de muchos. Entonces, este Ejab es una unidad compuesta. Es decir, en Dios claramente empieza a apuntar desde el Antiguo Testamento. Por tanto, esa mentira se cae y usted lo va a mirar en todo el estudio que vamos a hacer, que en el Antiguo Testamento hay mucha base para mirar la triunidad de Dios. Entonces, la palabra hebrea que significa uno en unidad es Yahid. Pero cuando se habla de una unidad compuesta, es decir, que está conformada por otros, en hebreo se utiliza Ejab. Por ejemplo, cuando Dios dice, y serán los dos un Ejab, una unidad compuesta. Entonces, esa unión marital, usted ve que está compuesta ¿por quién? Por el hombre y por la mujer. Entonces, ahí hay un Ejab. Pero mirando, curioseando, miraba que, bueno, lastimosamente no les puedo mostrar esas letras. Ejab se escribe, tiene tres letras en hebreos, y la primera es la Aleph, en el alfabeto o en el alefato hebreo está compuesta, y la primera es Aleph. Es como una X, quisiera mostrársela de verdad, pero pues... Pastor, ¿por qué no abre su cámara y lo coloca el texto allí? No la sé voltear, hermana Clarisa, no la sé. Bueno, inicia con una Aleph, es el alefato en hebreo, es la primera letra. Y me dio curiosidad algo, ¿no? Ese Aleph representa la presencia de Dios. Y en hebreo hay algo que es bastante significativo, es que ellos tienen un valor numérico. Es decir, la Aleph equivale a 1, ¿sí? Y también tiene un símbolo, tienen un significado. Y la Aleph significa cabeza de buey. También significa maestro, enseñanza, príncipe. Y representa al Adonai, al Todopoderoso. Y luego viene la letra G. Esa aparece como una N, pero tiene una patica que sale. Y esa G es una pared. O sea, me dio curiosidad eso. De verdad que me dio curiosidad. Y esa es una pared que se vuelve como algo que impide o que no permite el acceso. Y luego la Dalet es como una T volteada, significa puerta. Entonces, mire cómo si uno le pone como a echar cabeza a esto, en el antiguo pacto no había acceso al Todopoderoso. Y había como una pared infranqueable. Y usted puede mirar que al lugar santísimo entraba el sacerdote una sola vez, no sin sangre. Y de esta manera indicaba el Espíritu Santo, dice el escritor de Hebreo, que el camino al lugar santísimo no estaba. Pero luego vemos a Jesús diciendo, yo soy la puerta. O sea, esto me dio curiosidad porque aún en ese ejab de Dios,
uno ve la triunidad de Dios obrando. Yo sé que si tuviéramos el tablero lo podrían entender mejor. Entonces, aquí no está hablando de uno, de Adrián es uno. No, no está hablando de eso. Y porque usted puede compararlo con Juan, y vamos a mirarlo, para que de una vez usted vaya haciendo el enlace, Juan 10:30, que luego encuentra, lo puede leer, por favor. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. ¿Ese es Juan 10:30, Manuel Clarisa? No, es Juan 10:30. No, señor, este no es Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre somos uno. Uno somos. Entonces, mire de nuevo, mire el pronombre. Yo, primera persona del singular. Yo y el Padre. O sea, Jesús. Ese uno No, está hablando no de número, sino de esencia. Uno en esencia. Yo y, mire cómo termina, plural o singular. Singular. Ah, ya. Termina en plural. Somos. Uno somos. ¿Sí ve? Entonces, mire cómo está yo. ¿Quién es yo? Jesús. Jesús, el Padre, nuestro Padre celestial, somos. Entonces, usted puede mirar allí claramente la unidad compuesta de Dios. ¿Está claro? ¿O está oscuro? Claro, pastor. Ok. Hermano, en esto uno le toca escuchar a veces, estamos mirando herejías, ¿no? Entonces, en toda la escritura, aproximadamente, creo que por ahí en Génesis uno encuentra pluralidades de Dios. El solo nombre Elohim, Bereshit bara Elohim, iniciando el libro de Génesis, usted inicia Bereshit bara Elohim. Elohim es plural, no es singular. Y usted puede mirar cómo la Biblia de entrada revela a Dios triunitario. De entrada, los 3 primeros versos, usted puede ver la triunidad de Dios. Entonces, vamos a leer los 3 primeros versos para que luego brinquemos a un texto que también ha sido bastante mal interpretado. Vamos a tratar de nosotros mirarlo hoy a la luz de todas las escrituras, ¿vale? ¿Quién lo lee, por favor? Génesis 1 al 3. Génesis capítulo 1, del versículo 1 al 3. Por favor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, mire que aparece Dios. Ajá. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, si usted alcanza a mirar, la verdad que yo no quiero que usted lo mire porque yo lo digo, no. Usted haga en la casa el ejercicio y mírelo porque Dios se lo permite ver, porque usted lo está viendo. Entonces, mire, ¿cómo aparece Dios Padre? Creó Dios. Luego, y el Espíritu de Dios. Dios Padre, Espíritu de Dios. Otra persona.
Dios Padre, ¿lo ven el 1? Espíritu de Dios. Otra persona. Ahora, el 3. Y dijo Dios, Elohim. Y dijo Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Quién es el sujeto allí? La luz. Usted ve ahí un verbo, una acción que hace un sujeto, ¿verdad? ¿Aló? Aquí estamos. Aquí estamos. Usted sí logra ver que hay un sujeto que hace una acción en el versículo 3. Y dijo Dios. Y dijo Lo que Dios. Dios dijo, lo que Dios ordenó. Ok. Entonces, está claro. Mire, en el 1 está Dios Padre, en el 2 está Dios Espíritu Santo, en el versículo 3 está Dios Hijo y Dios Padre. Y dijo Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios? Eso se llama la palabra. La palabra. La palabra. Esto tiene mucha... Disculpe, pastor. ¿Vale? Usted dijo que y dijo Dios, y dijo Jesús también. Porque usted está diciendo que y dijo Dios. Y dijo Dios. ¿Y no el mismo Padre? ¿Quién? ¿Quién es el mismo Padre? Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Padre, Sí. ¿no? ¿Vale? Sí. Pero acá Sí. lo que también dice, y dijo Dios. Ajá. ¿Es el mismo Padre? Sí, pero mire lo que él hace. Pues sí, lo que él hizo, o sea, la luz y ¿Qué fue la luz. hace el Padre antes de traer la luz? Dice que creó los cielos y la tierra. No. Ahí en el verso 3. ¿Qué Sea la hace luz. el... No. Antes del Padre crear la luz, él hace algo. O sea, usted sabe que el verbo es la acción que hace el sujeto. Estela come. ¿Qué está haciendo Estela? Come. Come. Muy bien. Está comiendo. Entonces, ¿qué está haciendo Dios aquí en el versículo 3? Dijo, ejecutando. Está ejecutando, está hablando, Hablando. está ordenando, está creando con el poder de su palabra. Y usted dice, ahí está el Hijo, sí, ahí está el Hijo. ¿Dónde está eso? Ah, bueno, vámonos a Juan. Vámonos a Juan y verá. Pastor. Sí, Juan Me 1:1. quedó una duda. Cuando usted dijo que en el 1 estaba el Padre, en el 2 Sí. estaba ¿quién? El Espíritu de Dios. Mírelo donde está la parte C, más o menos. Y el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios. Usted ve en la creación, no solamente creando a Dios Padre, no. Está el Dios Trino creando. El Padre da la orden, el poder de su palabra que es Jesús, y el Espíritu Santo ejecutando, trayendo, haciendo visible lo que él ya ordenó. Entonces usted puede mirar una creación trinitaria, operando el Padre, operando el Hijo y operando el Espíritu Santo. Desde Génesis 1, usted ve a un Dios trino creando. Y usted más adelante que veamos, usted ve a un Dios trino redimiendo. Y pastor, ahí donde dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. ¿Sí? ¿Quién es ahí? ¿El Espíritu o Dios? ¿O Jesús? El Espíritu de Dios. Ahí está clarito. Y el Espíritu de Dios. Por eso le digo que esta es una creación trinitaria. Dios Padre dando orden,
por el poder de su palabra. Recuerde que la palabra es Jesús y el Espíritu Santo ejecutando, trayendo a la luz. Mire, si usted logra mirar la idea que nos da Génesis 1:1, es como, voy a ponerle un ejemplo, espero que me entiendan, espero hacerme entender. La idea que da acá en el texto 1 es como si el Espíritu Santo estuviera, es como, escúcheme bien este ejemplo, es como cuando la gallina está empollando a su huevo para que ¡pum! Brote. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que trae esa acción. Le voy a tratar de dar un ejemplo un poquito más entendido. Dios está en el cielo, le dice, hijo, detente aquí en el estanque de Bethesda, detente allí. Sí, padre. Ahí hay un hombre que hace más de 40 años está paralítico. Ve y sánalo. Sí, señor. Levántate. ¿Quién lo levanta? Es el Espíritu Santo. Y usted lo puede mirar en toda la Escritura. El obrar trinitario lo puede mirar en toda la Escritura, salvo que ahorita estamos en Génesis. Más adelante lo vamos a ver. Mana Clarice iba a decir algo. Sí, se hace como más evidente porque al hablar del verbo, que el verbo está en infinitivo, está, dijo Dios, Dios el Padre dijo. Ese dijo la palabra, que es Jesús, y la ejecución, que es el Espíritu Santo. Y cuando venimos a Juan, nos dice que Jesús es el verbo, ¿sí? En el principio era el verbo, y el verbo era Jesús, ¿no? Sí, señora. Entonces, mire, vamos a leer lo que no lo hemos leído. Hermano, anote esto, escriba todo, y si me toca repetirlo, yo lo repito. Vuelvo y le digo, yo no quiero que usted lo vea porque yo se lo digo. Véalo porque está ahí en las Escrituras. La idea es que todos aprendamos, de verdad. Esa es la idea, que usted crezca y cimiente su fe. Mire cómo inicia el texto. ¿Me ayudan, por favor, en la lectura? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ok, entonces mire, en griego nos diría, en el principio era el logos. Logos es la palabra. Y la palabra es el verbo. Y luego dice, y la palabra o el verbo o el logos era con. ¿Sí lo mira allí? Era con. Esa es una preposición. Ayúdeme, licenciada Marta. ¿Es así? Una preposición. Ese con. En griego, para Sí, que anote señor. allí. Acá Es una- en la Biblia Dios habla hoy, creo que está más claro. Ok, Dice, leámoslo. en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, mire, esa preposición que aparece en español con, en griego es pro. Escríbalo por allí, pro. Ana Clarisa, micrófono. Gracias. En griego es pro, P-R-O. Y significa frente a. Frente a. Ahora, teniendo ese conocimiento,
de pro, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Que en el principio estaba el Logos frente a frente con Dios. Y si ningún ser humano puede ver a Dios, entonces quiere decir que ¿qué? Que el verbo era Dios, como lo dice Juan. O sea, mire que el verbo era con, estaba frente. De una vez le da la idea de que en Dios subsiste otra persona en este texto, y es el verbo, y es la palabra, y es Jesús. Nosotros ya sabemos el nombre. Entonces ya vemos al Padre y a Jesús desde Génesis 1, 2 y 3. Ahora, mire cómo dice Juan. ¿Cómo sigue el texto? Léalo, por favor. El 2, ¿cómo dice? Este estaba en el principio con Dios. ¿Está mirando? ¿Sí lo logra mirar? ¿Quién es este? Jesús. Es un pronombre, ¿verdad? Mire cómo hace la diferencia entre el uno y el otro. ¿Lo logra ver? Ahora, leamos Juan 1:14. ¿Qué dice? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Ok, vamos a leerlo en La varias versión versiones. Dios NBA habla dice, hoy. Dios habla hoy. Vamos. Dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vino entre nosotros, llenó de amor y de verdad. Lleno de amor y de verdad. Y hemos visto su gloria. Que como hijo único recibió del Padre. Qué pena es que las gafas no las tengo bien. Póngasela bien, pues, para que no haga una buena lectura. No me sirven, ya. No le sirve. No puedo, sí, no Alguien me que nos sirven. ayude, pues. Que la hermana... la versión en BBL dice así: y la palabra se volvió humana y vivió entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, la gloria del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de verdad. ¿Está mirando? Más Entonces, claro. para los que tienen esa herejía que dicen que Jesús no es Dios, leamos el 18. En varias versiones. Siquiera 4 versiones diferentes. Dios habla hoy. Vamos. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con Él, con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Esa versión está buenísima. ¿Cuál es? Dios habla hoy. Hermano, ustedes prestaron atención. Un momentico. No me emocionen. Un momentico. ¿Usted está mirando esa versión? Amén, yo también la tengo. ¿Dios habla hoy, hermana Clarisa? ¿Es? Sí, hermanos, Dios habla hoy. Excelente. ¿Quién iba a leer otra? Amén, pastor. La versión BBL dice: aunque ninguno ha visto a Dios, Jesucristo el único, incomparable, quien está cerca del Padre, nos ha mostrado cómo es Dios. Ok, vamos a parar allí porque quiero mostrarles algo, hermano. Al menos hasta aquí quiero llegar. O sea,
ustedes están mirando Génesis 1, 2, 3, que está presentando a un Dios creador trino, o yo me lo estoy inventando. Trino. Trino, pastor. Ok, entonces mire el 26, porque me topé con posiblemente ustedes que navegan mucho en YouTube han escuchado esta herejía y con esta creo que vamos a cerrar hoy. Génesis 1:26. Juan le respondió diciendo. No. Juan, no. Génesis 1:26, manita Miriam. Génesis 1:26. Ah, ya, perdón. Génesis 1:26. Suavecito, Manestela, suavecito. Entonces dijo Dios, Ajá. hagamos, está hablando en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok, entonces vamos a ir mirando. ¿Dijo plural o singular? Plural, hagamos, plural. No. Préstele atención a lo que estoy diciendo, manita Estela. No se me adelante. Dijo Singular. plural o singular. Singular. Dios, singular Ay, Dios. o plural. Singular, muy bien. Dijo Dios, hagamos. Mana Estela, por amor a Dios. Vaya donde le estoy apuntando, no se me adelante. Escuche, aprendan a escuchar. Entonces dijo Dios, plural o singular. Singular, pastor. Okay. Hablando Dios. Singular, muy bien. Pero mire cómo ahora dice, hagamos. A 2 puntos arriba. Plural. ¿Plural o singular? Hagamos plural. A nuestra, conforme a nuestra semejanza. Entonces mire cómo está el singular de Dios, uno en esencia. Hagamos 3 personas. Y nosotros hoy podemos verlo que estaba hablando Dios con su Hijo y con su Espíritu. Ahora, este texto, hermanos, muchos lo han interpretado de una manera garrafal. La verdad que escuché a un profesor de hebreo, a uno le da mucha tristeza escuchar esto, porque a veces para hacer una buena exégesis no necesariamente tiene que saber hebreo. No se requiere, sí, pero si no tiene una exégesis sana, hermano, se desvía. Entonces, hemos escuchado, no sé si ustedes han escuchado, varias interpretaciones de aquí. Que Dios estaba hablando con los ángeles. No sé cuánto han escuchado eso. Que Dios estaba hablando con los ángeles. ¿Acaso el hombre tiene la imagen de los ángeles? Negativo. 2, que Dios estaba hablando con la sabiduría. Usted puede leerlo allá en Proverbios, cuando dice yo la sabiduría y está hablando en un lenguaje personificado. Ustedes recuerdan cuando hablamos de los lenguajes de la personificación. Bueno, eso pasa allá en Proverbios. Y escuché por allí un profesor, hermano, de hebreo, no sé, Dios mío, que el Señor lo ayude, decir que Dios estaba hablando aquí con su mujer, que Dios tiene una mujer. No se escucha. ¿Me escuchan allí? Y él no de acuerdo que tiene Amén. ¿Sí me escuchan allí? Ojo, que yo no estoy diciendo esto, yo estoy diciendo cosas que he escuchado. Amén. Entonces, posiblemente ustedes lo han escuchado y hay que sacar esas herejías a flote para echarla afuera.
Entonces, escuché a un profesor decir que Dios estaba hablando con la mujer de él, es decir, con una diosa, que Dios tenía a su mujer y por eso Dios creó al hombre a imagen de él y a la mujer, porque él estaba con una diosa mujer. Dios mío, dije yo, ¿esto qué es? Si usted lee el 27, recuerde que en hacer exégesis siempre hay que mirar lo que sigue después o lo que se ha dicho antes. Y lo que se dice después es, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, él decía, yo estoy diciendo lo que escuché, pero vamos a sacar esto a flote, hermano, y a sacarlo fuera. Con esto creo que vamos a terminar por hoy. Espero que estos 10 minutos no alcancen. Él decía que Dios y su mujer habían tenido muchos hijos, y eran dioses. Y entonces él cita Salmos 82. Vamos a Salmo 82. Hermanos, para que ustedes sepan y conozcan y entiendan, hermanos, por favor, hermanos de mi corazón, que tenemos que prepararnos porque hay grandes herejes, hermano. Grandes herejes. Esto es una herejía. Es una herejía, pero tiene seguidores por mayoría el de tal, hermano. Entonces él dice que fruto de esta relación, Dios y esta diosa tuvieron hijos. Y esos hijos aparecen ahí en Salmo 82. Vamos a leerlo. Reina Valera. 82. ¿Quién me ayuda? ¿Completo? Completo. Lo vamos a leer si quieren dos versiones. Dios se levanta en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis acepción de personas con los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Ok, entonces, antes de leer, ojalá me busquen la versión La Biblia de las Américas. Ojalá, si lo tienen por allí. Miren un ratito el texto. Miren un ratito el texto. ¿Y de qué está hablando el texto? Aquí vamos a hacer un poquito de exégesis. Gracias a Dios lo alcanzamos a ver antes de pasar a esta doctrina. ¿De qué está hablando el texto? ¿Está hablando Dios con dioses? Les voy adelantando algo. El asunto es que me causó mucha extrañez cómo un profesor de hebreo no se va a fijar que en hebreo la palabra dioses o Dios usa Elohim. O sea, Elohim no solamente se utiliza para hablar respecto a Dios, al Dios todopoderoso, sino que la palabra Elohim también es utilizado para ángeles, también es utilizado para dioses, como aparece aquí. La Reina Valera lo tradujo dioses, una muy mala traducción, de verdad, muy mala traducción.
y también significa jueces, poderoso, rey. Entonces, ¿qué va a enmarcar la palabra que debe de ir allí? El contexto. El contexto me indica de qué Elohim me está hablando allí. ¿Está claro? ¿De qué Elohim me está hablando allí? Por ejemplo, Dios, Elohim, está hablando del Dios Supremo. Ok, está sentado en la reunión de los de Elohim. Entonces, de cómo yo entiendo que ese otro Elohim no está hablando del Dios Todopoderoso. ¿Qué me va a enmarcar a mí como lector entender para comprender y para interpretar correctamente la palabra, el contexto? Ahora, según su análisis, antes de que leamos la Biblia de las Américas, ¿de qué está hablando ese texto? ¿De qué está hablando ese texto? ¿Está hablando de dioses? A ver, los escucho, hermanos. Yo creo que ya le hicieron una pequeña observación. ¿De qué está hablando el texto? ¿De qué está hablando el pasaje? Pues el texto está hablando de reyes o jueces, pero terrenal. Es en medio de jueces, y cuando dice que juzgan, pero con favoritismo, está hablando como de reyes, sacerdotes terrenales. No, Elohim no es sacerdote, hermano John. Elohim se aplica a Dios Todopoderoso, a ángeles, a dioses, a diosa, a ídolo, a jueces, a poderoso, pero no a sacerdote. Entonces, ¿usted cómo lo va a enmarcar? El contexto. Si usted mira el contexto, está hablando ¿de quién? ¿De quién está hablando? No, miren el texto, no se pongan a inventar. Miren el texto. Miren el texto. ¿De jueces? De jueces. Muy bien. Jueces que son buenos o son malos. Son malos, pastor, porque dice que favorecían a los fuertes y desfavorecían a los débiles. Eran injustos. Jueces injustos, jueces corruptos, ¿verdad? Y usted puede mirar cómo termina este libro, este capítulo. Levántate, oh Dios, juzga la tierra. Entonces mire cómo termina. Dios es el juez de todos los jueces. O sea, un día estos jueces que Dios les ha dado poder y autoridad van a rendir cuenta al verdadero juez, que no es corrupto, que no es corrupto. Ahora sí leamos la la Biblia de las Américas. ¿Quién la tiene? Para que ustedes miren. Eso les va a ayudar muchísimo, hermanos. Créame, cuando usted lee una versión, la otra, empiece a comparar. Mire cómo lo tradujo la Biblia de las Américas, y también es una Biblia muy literal. Amén, pastor. Dice, Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? Defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al menesteroso. Rescaten al débil y al necesitado. Libérenlo de la mano de los impíos. Ellos no saben. Dejémoslo allí por el tiempo, lo leen en la casa, hermanos, pero ustedes sí están observando que aquí el texto está hablando de jueces corruptos que favorecían
a los que le mandaban y desfavorecían a los débiles, a los sin nombres. ¿Sí lo están observando? Entonces, por tanto, esta interpretación de que Dios tiene una mujer, eso es erróneo, erróneo. Aquí no está hablando de que Dios tuvo hijos y no, eso es error, hermano. Error. Todo esto se hace con el fin de negar la doctrina de la triunidad de Dios. Tenga en cuenta que siempre la palabra correcta la va a designar el contexto. Siempre. Y aquí el contexto nos está hablando de Jueces. El llamar a un humano un Dios indica tres cosas, hermano. Uno, que ese hombre tiene autoridad sobre otros seres humanos. Dos, el poder que ejerce como una autoridad civil es para ser temido. Tres, él recibe su poder y autoridad de Dios mismo. Es Dios quien los llama a cuenta a ellos. Y en el mismo capítulo usted puede ver que es el mismo Dios como el que juzga a toda la tierra. Ese es el juez, como diría Abraham, tú que eres el juez de toda la tierra. Entonces, aquí no está hablando de dioses, porque entonces entramos en la doctrina del panteísmo y ahí hay que tener cuidado. Bueno, hermano, 8:30. Paramos aquí. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Sí le quedó ganas de seguir o no? ¿Cómo vamos hasta aquí? Suena bastante interesante. Muy bien, pastor. Pastor, con ganas de seguir. La verdad es que está bastante interesante y hay que seguir aprendiendo y conociendo más de Dios y de su palabra. Entonces, esta es como la introducción, hermano. A ver, razones de ganancia, hermanos. Y nos vamos. Amén. Amén que... Me quedo que... ya voy a contar. Bueno, no, interesante, me quedo de que hay que seguir reconociendo la Trinidad de Dios, más sin desconocer de que Dios es uno solo, es un Dios poderoso, misericordioso y nada, seguir aprendiendo cada día porque a veces uno va por la calle y se topa con personas que le preguntan cosas y uno a veces no sabe ni qué responder. Entonces es importante seguir aprendiendo. Amén. Razones de ganancia, hermano, que nos fuimos. Bueno, me quedo que cada día conocer más de ese poder tan inmenso de Dios, su misericordia y darnos de cuenta de que la misma palabra nos habla y nos muestra de que no hay necesidad de irnos a otro lugar o a herejías o de hombres, sino que la misma palabra, Dios mismo a través de su palabra habla y muestra. 2, 3 más y oramos y nos vamos, hermanos. O si tienen alguna pregunta, no sé. Seguir aprendiendo, pastor. Seguir escuchando y no desconocer que tenemos un Dios trino. Yo sí tengo una pregunta. Pues ahorita que se estaba hablando de la herejía de que Dios hablaba con su esposa, y era una pregunta que tenía hace días por hacer y se me había olvidado. Era, pastor, cuando Dios crea a Adán y Eva, que dice de que de dónde cogieron mujer Caín, Dios había creado, aparte de Adán y Eva, más seres humanos, y que había apartó a Adán y a Eva. Esa pregunta la respondemos el próximo lunes. Anótela en el chat y yo la guardo. Sí, señor. ¿Vale? Porque se nos iría el tiempo.
Si tienen preguntas, la mandan y yo la escribo y el lunes iniciamos con eso. Pero recuerden Sí, que es señor. doctrina de la Trinidad. Se meten a buscar a la mujer de Sí, Caín señor. y desviamos el No, tema. no es la mujer, sino de que alguien hablando con un pastor fue el que, hablando con él, entonces él me decía de que cuando Dios creó a Adán y Eva había creado más seres humanos, sino que había apartado a Adán y Eva como seres especiales. No, esa es de la misma, de los mismos creadores que Dios tenía a su mujer. O sea, hay muchas herejías, hermano, cantidades que usted ni se imagina. Hay una herejía que corre, circula por ahí diciendo que Dios le creó primero a una mujer, a Adán, que esta se rebeló, esta no quiso vivir más con Adán, se llamaba Lili, y ella salió volando del Edén. Y luego Dios crea a Eva. Error, error. Todo eso es de allá de la mitología griega, hermano. No es más. Todo eso es falso. Todo eso es falso. Pero le damos base bíblica. Mana Karen, 2, 3 opiniones y nos fuimos, hermano. Mana Karen. Marito, Dios les bendiga en el nombre de Jesús. No, pues, lo que dice de hermano, que yo también escuché lo de la Lili. Pastor, me voy esta noche, por la misericordia de Dios, teniendo un poquito más de conocimiento de la Trinidad. Y como usted lo dijo, esto es un océano profundo que jamás tocaremos fondo, pero sí nos va a ayudar en el diario vivir y tendremos herramientas para cuando alguien venga a hablarnos o a querernos sacar de la doctrina que nosotros estamos. ¿Me está entendiendo? Y gracias, primeramente lo doy a Dios, porque usted nos está doctrinando bien por medio del Espíritu Santo y teniendo conocimiento sólido. Dios le bendiga. Amén, amén. Si en caso ustedes no anotan las palabras, hermano, yo sí le animo que se siente de verdad, no a cocinar, no a lavar, siéntese con su cuaderno, siéntese con su cuaderno y tome apuntes. Si en el apunte usted no alcanzó a escuchar, no alcanzó a oír, abra el micrófono y yo vuelvo y repito, hermano. Vuelvo y repito. 2 razones más y nos vamos, hermano. Oramos el último hora. ¿Quién más de los que no hayan hablado mucho? Pues, pastor, yo me quedo con el deseo de seguir aprendiendo sobre lo de la Trinidad, porque no, pues las 2 últimas cosas que escuché para mí fue increíble, porque pues nunca lo había escuchado y cómo puede pasar por la mente de alguien eso, así que pues mi desafío es a seguir aprendiendo. Amén. Amén. ¿Quién más? Y nos bendice con la oración. Cualquiera nos da su apreciación y nos bendice. Hermana Gina. Hello. Hello. ¿Con qué nos Yo le vamos y nos bendice? Por favor. estaba aquí analizando qué palabra decir si me lo preguntabas. Y hay algo en todo esto que me pareció muy interesante y cuando leíamos uno de los textos decía el oír. El oír. Es tan importante el oír. Si nosotros escuchamos a Dios, las cosas cambian. Gran manera. Entonces, hoy me voy con mucho más que el oír, pero el oír para mí es importante. Va siendo parte primordial, oír a ese Dios maravilloso que nos está hablando. Oro para terminar. Por favor. Gloria a Dios. Señor, tú eres hermoso, bello, misericordioso. Señor, sobre ti no hay nadie ni debajo, Padre Celestial, ni tampoco a los lados. No hay nadie como tú, Señor. Quien como tú, oh Rey maravilloso, Dios poderoso. Permítenos hoy seguirte exaltando, Señor, aún en nuestros sueños, Padre Celestial. Permítenos seguirte alabando y escuchando, mi Rey soberano y eterno. Qué bueno es estar en tu presencia, Señor. Qué bueno es, mi Padre Celestial, que no te has olvidado de nosotros. Y aún levantas hombres y mujeres, mi Rey soberano y eterno,
el cual permiten que su vida sea, oh Rey soberano y Padre celestial, de provecho para otros, oh Señor. Y que tu palabra, oh Rey soberano y eterno, pueda ser escuchada, mi Rey Padre celestial, pueda ser predicada, pueda ser manifestada, mi Rey soberano. Padre, gracias por darnos a conocer tu palabra, mi Señor amado. Gracias porque no estás, oh Señor amado, con tus labios cerrados, Señor, sino que a través de tu palabra nos permites hoy aprender mucho más de ti, Señor Jesús. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que se encuentran hoy en sus hogares escuchando, Padre Celestial. Gracias, Señor amado, por instruirnos de manera especial, Señor. Tú sabes por qué lo estás haciendo, Señor. Bendice, oh Rey soberano y eterno, la fuente, oh Rey, sigue bendiciendo la fuente a la cual permite, Señor, que emana, oh Rey Padre Celestial, esta vitamina, Señor amado. Y permite que esa fuente nos ayude, oh Rey soberano, los demás estemos dispuestos, Señor amado, a aprender y a recibir de ella, Padre mío. Papito Dios, quedamos, oh Rey soberano y eterno. Seguimos, oh Padre celestial, en tu presencia, Señor. Bendice cada uno de los hogares. Bendice al hijo, Señor, de cada una de nuestras hermanas, en especial el hijo de Jenny, Señor amado. Permite, mi Rey soberano y Padre celestial, de que este joven, todas las cosas que le han pasado le ayuden para bien, Padre celestial, y pueda ver tu luz, oh Rey soberano y eterno. Padre, yo creo, mi Rey soberano y eterno, de que todo lo que tú haces es con un propósito, Señor. Manifiéstate, oh Rey soberano, oh Rey Padre celestial, como simplemente tú sabes hacerlo, maravilloso Dios y Rey. Papito Dios, gracias. Bendícenos, oh Señor amado, y multiplica bendiciones, oh Rey soberano, aún el que cree que no sabe, que no entiende, Señor amado. Permite que cada día, mi Rey soberano, podamos estar más junto a ti, te podamos oír. De manera especial te lo pido, mi Rey soberano y eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, 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 amén. Bendiciones, un abrazo para todos. Amén, gloria a Dios.